Gabriel se levantó antes que el sol. Su mamá solía despertarlo con un beso en la frente y una taza de avena caliente, pero hoy la cama estaba vacía y el silencio en la casa era más frío que la mañana. En la mesa solo había una nota arrugada que decía: «Fui al hospital, no te preocupes. Cuida tu cochinito». El cochinito. Ese cerdito de cerámica con una oreja rota y la panza llena de monedas que habían tardado meses en juntar. Gabriel lo había llenado con propinas que le daban los vecinos por ayudar con las bolsas, con monedas que encontraba en la calle y hasta con un billete que su mamá le había dado por si acaso. Era todo lo que tenían, y ahora ese por si acaso había llegado. Lucía, su madre, llevaba semanas enferma. Tosía por las noches, perdía el aliento, pero siempre decía que era solo una gripe fuerte. No quería faltar al trabajo ni pedir ayuda. Orgullosa como siempre. Pero ayer se desmayó mientras barría el patio. Un vecino la llevó al hospital y desde entonces Gabriel no la había vuelto a ver. En otra parte de la ciudad, al otro lado de la reja invisible que separa a los que tienen de los que apenas sobreviven, Javier Herrera terminaba su rutina matutina. Su chofer lo esperaba con el motor encendido, el portafolio estaba en el asiento trasero y el café recién hecho en el portavasos. Su traje planchado, sus zapatos italianos brillantes y su reloj suizo marcaban los segundos con precisión. Vivía en una mansión blanca, con escalones de mármol y dos macetas gigantes a los lados de la puerta. Las cortinas siempre perfectamente alineadas, como su vida. Era dueño de una de las constructoras más importantes del país, con proyectos en media ciudad. Nunca tenía tiempo, pero tampoco lo necesitaba. Su vida era eficiente, limpia, sin sobresaltos. Sin personas que lo miraran con ojos necesitados. A las 7 en punto, salió de su casa. Ajustó el saco y dio un vistazo al cielo. Otro día productivo por delante. Estaba a punto de subir al auto cuando lo vio. Gabriel estaba parado al pie de los escalones. La camisa grande le colgaba del cuerpo. Los pantalones estaban manchados de tierra y su cara mostraba más ojeras de las que un niño debería tener. En las manos sostenía el cochinito, apretado contra el pecho como si fuera lo último que lo mantenía de pie. «¿Usted es el señor Herrera?», preguntó, con voz firme pero quebrada por el miedo. Javier no respondió de inmediato. Miró al niño de arriba abajo, frunció el ceño y luego alzó una ceja. «¿Quién eres tú?». «Me llamo Gabriel. Mi mamá está en el hospital. Me dijeron que usted es rico y que sabe invertir dinero». Estiró el cochinito hacia él. «Por favor, invierta esto para salvarla». El chofer observaba desde el auto, incómodo. Javier soltó un suspiro y bajó la mirada al cerdito de cerámica. Estaba sucio, con una oreja rota y unos números escritos con marcador negro. «¿Esto es una broma?», murmuró, dando un paso atrás. «No, señor. Mi mamá siempre dice que usted sabe hacer crecer el dinero. Yo no tengo más. Si usted lo invierte, a lo mejor alcanza para las medicinas». Hubo un silencio que pesaba como plomo. Javier no sabía si reírse o meterse a su casa, pero algo en la voz del niño, en sus ojos redondos llenos de algo que no era miedo ni tristeza, sino desesperación real, lo hizo quedarse quieto. «¿Cuál es el nombre de tu madre?». «Lucía Ramírez». Javier parpadeó. El nombre le golpeó el estómago como si alguien le hubiera dado un puñetazo sin previo aviso. El rostro de una mujer morena, con ojos intensos y manos siempre ocupadas, se formó en su mente de inmediato. «Lucía, ¿trabajaba aquí antes?». Gabriela sintió sin entender el peso de lo que acababa de decir. «Ella me habló de usted. Dijo que era un hombre ocupado, pero justo». Javier se quedó inmóvil por unos segundos. El chofer se bajó, nervioso. «¿Quiere que llame a alguien, señor?». Javier levantó una mano para callarlo. Observó al niño, al cerdito, a los ojos que lo miraban sin pedir lástima, solo ayuda. «¿En qué hospital está tu madre?». «En el General de Iztapalapa». Javier no dijo más. Dio media vuelta. Entró a su casa y cerró la puerta sin mirar atrás. Gabriel no lloró. Se quedó ahí, con su cochinito en brazos, sintiendo que había fallado. Pero justo cuando iba a darse la vuelta, la puerta se abrió de nuevo. Javier estaba en la entrada, sin saco, con el celular en la mano.
Vamos. Te llevo. El trayecto hasta el hospital fue silencioso. Gabriel iba en el asiento trasero, abrazado a su cochinito con fuerza, como si soltarlo significara rendirse. Javier, en el asiento delantero junto al chofer, miraba por la ventana con el ceño fruncido. Su celular vibraba cada pocos minutos, pero no contestaba. Solo observaba las calles pasar, como si no reconociera la ciudad que lo había visto triunfar. El Hospital General de Iztapalapa no era un lugar al que Javier estuviera acostumbrado. Las paredes estaban despintadas, los pasillos llenos, y la gente parecía resignada a esperar horas por una atención que muchas veces no llegaba. Al bajarse del auto, Javier frunció la nariz. Gabriel, en cambio, caminó con seguridad hasta la entrada, como si ya conociera cada rincón. «Por aquí», dijo sin mirar atrás. Javier lo siguió. Pasaron por salas llenas, por enfermeros corriendo de un lado a otro. Un doctor los miró de reojo, notando la presencia fuera de lugar de Javier y su reloj caro. Gabriel dobló por un pasillo más estrecho y se detuvo frente a la puerta 217. «Está ahí», susurró. Javier se acercó a la puerta de madera vieja con una ficha pegada con cinta adhesiva. «Lucía Ramírez, cuidados intermedios». Asomó la cabeza con cautela. Dentro, una mujer delgada con la piel pálida y los labios partidos dormía conectada a una vía. Su respiración era irregular y su rostro, aunque desgastado, aún conservaba la misma expresión firme de años atrás. Javier la reconoció de inmediato, no por el rostro físico, sino por la sensación que le provocaba. La última vez que la vio fue hace 7 años, saliendo por la puerta trasera de su casa, con una maleta vieja y los ojos secos. No lloró entonces, tampoco ahora. «¿Desde cuándo está así?», preguntó Javier en voz baja. «Desde ayer», respondió Gabriel. «Dicen que tiene algo en la sangre, lupus, pero no entiendo muy bien. ¿Y no hay nadie más contigo?». Gabriel negó con la cabeza. «A veces la vecina me trae comida, pero hoy no ha venido». Javier apoyó una mano en el marco de la puerta. Sentía el estómago revuelto, como si algo lo estuviera empujando desde dentro. No era pena, era otra cosa, algo parecido a vergüenza, pero más profundo. «¿Tu mamá te habló de mí?». Gabriel asintió. «Dijo que usted era importante, que sabía mucho de dinero, y que si alguien podía ayudarla era usted». Javier apretó los labios. «¿Y tú qué crees?». «No sé, solo sé que ella está ahí y yo tengo esto». Levantó el cochinito, aún en sus brazos. «Y pensé, tal vez usted puede hacer magia con esto». Javier suspiró. Sacó su celular y marcó un número. «Alicia, necesito que me consigas información completa sobre el estado médico de Lucía Ramírez en el Hospital General». «Sí, lo más pronto posible. Y contacta a algún especialista en enfermedades autoinmunes. Hoy». Gabriel lo miró en silencio. «¿Va a ayudarla?». Javier no respondió de inmediato. Observó a Lucía a través del vidrio. «Voy a hacer lo que pueda». Gabriel bajó la mirada. Por un instante, pareció soltar la tensión de sus hombros. «Gracias, señor». Javier volvió a mirarlo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le daba las gracias sin deberle nada. «No me llames, señor. Llámame Javier». Gabriel asintió con una pequeña sonrisa, y por primera vez desde que lo vio, Javier sintió que algo en él empezaba a moverse. No sabía qué era, pero era real. Javier pasó el resto del día revisando informes médicos que no entendía del todo, hablando con doctores que parecían más sorprendidos por su presencia que por el estado de Lucía. Logró, con algo de insistencia y algunas transferencias bancarias discretas, que un reumatólogo particular visitara el hospital al día siguiente. No estaba seguro de por qué lo hacía. No era culpa, no era amor. Tal vez era algo más cercano a una deuda que nunca aceptó tener. Gabriel se quedó en el pasillo. No quiso entrar de nuevo. Solo miraba la puerta, como si esperara que se abriera de repente y Lucía saliera caminando, como antes. Pero eso no sucedía. La puerta seguía cerrada, y el tiempo pasaba lento. «¿Tienes hambre?», preguntó Javier después de colgar una llamada. Gabriel encogió los hombros. «Un poco. Vamos». Fueron a una fondita a unas cuadras del hospital. Nada sofisticado. Javier, por primera vez en años, pidió un menú del día sin saber qué incluía.
Gabriel comió en silencio, despacio, como si tuviera miedo de que al terminar todo volviera a ponerse mal. Javier no probó bocado. ¿Tú vives solo?, preguntó Gabriel rompiendo el silencio. No, vivía con mi esposa. Dudó un segundo. Pero ella murió hace unos meses. Gabriel bajó la mirada. Lo siento. Gracias. Un momento incómodo se apoderó de la mesa. Javier no estaba acostumbrado a hablar de Verónica. Había sido una mujer elegante, distante, práctica. Compartieron una vida más por compromiso que por cariño. Cuando murió de un derrame cerebral, él sintió tristeza, claro, pero más que eso, sintió silencio, como si una parte de su rutina se hubiera ido sin avisar. ¿Tu papá dónde está?, preguntó Javier con cuidado. Gabriel levantó la vista, directo a sus ojos. Nunca lo conocí. Javier sintió un nudo en el estómago, no por la respuesta, sino por lo que intuía detrás de ella. Años atrás, cuando Verónica descubrió que Lucía estaba embarazada, no hubo gritos ni escándalos. Solo una conversación dura a puerta cerrada y luego el silencio. Lucía desapareció de su casa y de su vida. ¿Era posible? Gabriel no dijo nada, solo pagó la cuenta y salieron caminando de vuelta al hospital. En el camino, Gabriel tropezó con una piedra y estuvo a punto de caer. Javier, sin pensar, lo sostuvo del brazo. «Gracias», dijo el niño sonriendo. Javier soltó su brazo despacio. «Ten más cuidado». «¿Usted tiene hijos?», preguntó Gabriel de repente. No lo sé», respondió Javier, sorprendiéndose de su propia respuesta. Gabriel lo miró con curiosidad, pero no insistió. Al llegar al hospital, ya era tarde. La enfermera no permitió que Gabriel entrara al cuarto. Javier habló con ella en privado y consiguió permiso para que el niño durmiera en una camilla vacía de urgencias, solo por esa noche. «¿Dónde dormirás tú?», preguntó Gabriel, acostándose con el cochinito bajo el brazo. «Tengo asuntos que atender, pero volveré temprano». El niño asintió. Cerró los ojos sin más palabras. Javier lo observó un momento más. Luego salió del hospital, subió a su auto y pidió al chofer que lo llevara a casa. En el trayecto, no encendió el celular. No respondió llamadas. Solo se quedó mirando por la ventana. La imagen de Lucía en aquella cama no lo dejaba en paz. Y la pregunta que ahora no salía de su mente tampoco. ¿Y si ese niño es mío? Javier llegó a casa pasada la medianoche. La mansión estaba en silencio, como siempre. Las luces automáticas se encendieron al detectar su presencia. Todo estaba impecable. Los sillones en su lugar, los pasillos sin un solo rastro de vida. Caminó hasta la cocina, abrió la nevera y la cerró sin tomar nada. No tenía hambre, ni sueño, solo un vacío difícil de nombrar. Se dejó caer en el sofá y sacó una vieja caja de madera de uno de los cajones del mueble. Dentro había fotos, algunas con Verónica, otras con socios, unas cuantas en fiestas de gala. Pero al fondo encontró una imagen que lo detuvo. Era Lucía, parada junto a una fuente, con el uniforme de trabajo. Sonreía. La foto había sido tomada por él, hacía años, en uno de esos momentos en que la rutina parecía menos rígida. A la mañana siguiente, llegó al hospital con una mochila pequeña. Gabriel estaba en el mismo lugar donde lo dejó, dormido en la camilla, con el cochinito entre los brazos. Javier se acercó despacio y lo despertó con un leve toque en el hombro. «Te traje ropa limpia y algo de comer». Gabriel se sentó despacio, parpadeando. Su rostro se iluminó al ver el sándwich envuelto. «Gracias, Javier». Javier asintió. Le costaba oír su nombre en voz de un niño. No estaba acostumbrado a ese tipo de cercanía. Mientras Gabriel comía, Javier fue a hablar con los doctores. El especialista que había contactado ya estaba ahí, revisando el expediente de Lucía. «La enfermedad está avanzada», explicó el médico, «pero aún no es terminal. Si logramos estabilizarla y administrar el tratamiento adecuado, podría mejorar. Eso sí, costará mucho». «No importa cuánto cueste», respondió Javier sin titubear. «Hágalo». Volvió al pasillo y encontró a Gabriel lavándose las manos en un pequeño lavabo. «¿Puedo verla hoy?» «No, sigue inconsciente. Pero el médico dice que puede mejorar». Gabriel sonrió un poco. Luego miró al suelo. «¿Y si no mejora?»
Javier dudó. No tenía respuestas fáciles. Haré todo lo posible. Pasaron los días. Javier dividía su tiempo entre la oficina y el hospital. No abandonó su trabajo. Aún dirigía reuniones, firmaba contratos, mantenía el control de su imperio. Pero ya no se quedaba hasta la noche, ni asistía a cenas importantes. A las 5 en punto, dejaba todo y se iba a ver a Gabriel. La rutina se volvió extraña para ambos. Javier llegaba, traía comida o libros para colorear. A veces se sentaban en silencio, otras hablaban de cosas sin importancia, el fútbol, los autos, los nombres raros de las medicinas. Una tarde, Gabriel lo miró fijamente. ¿Por qué estás ayudándonos? Javier se tensó. No esperaba la pregunta, no de forma tan directa. Conocí a tu mamá, trabajó para mí. Es una buena mujer. No merece estar sola en esto. Gabriel asintió, pero no parecía convencido. A veces pienso que... Usted me recuerda a alguien. Javier tragó saliva. Cambió de tema. ¿Quieres ir a caminar un poco afuera? El sol está bonito hoy. Salieron al pequeño jardín del hospital. Gabriel corrió por el pasto seco, como si por un momento olvidara todo. Javier lo observó desde una banca. Una enfermera pasó junto a él y sonrió. «Es un buen padre», dijo sin detenerse. Javier no respondió. Solo bajó la mirada, porque aún no sabía si esa palabra le pertenecía. Pero en el fondo, muy dentro de sí, empezaba a desear que sí. Era sábado por la tarde, y el hospital estaba más tranquilo que de costumbre. Javier había llevado a Gabriel unos libros de cuentos y un jugo de mango. El niño estaba sentado junto a la cama de su madre, leyéndole en voz baja, como si sus palabras pudieran despertarla. Aunque Lucía seguía inconsciente, su respiración era más estable, y los médicos comenzaban a notar pequeños signos de mejoría. «Dice el doctor que ya no tiene fiebre», comentó Gabriel con una sonrisa leve. «A lo mejor mañana despierta». Javier asintió desde la puerta sin decir nada. No quería dar falsas esperanzas, pero tampoco sabía cómo decirle que la mejoría no garantizaba nada. Se acercó despacio y le acarició el cabello con suavidad. Gabriel no se apartó. «Voy a salir un momento. Quédate aquí, ¿sí?» «Sí». Javier cruzó el pasillo y se dirigió a la pequeña cafetería del hospital. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. Mientras revolvía el azúcar, una mujer mayor se le acercó. Era de estatura baja con el cabello gris recogido en un moño apretado. Llevaba una bolsa de tela en el brazo. «¿Usted es Javier Herrera?» «Sí». «¿Nos conocemos?» «Me llamo Toñita. Fui compañera de Lucía hace años. Trabajamos juntas en varias casas. La ayudé cuando se fue de la suya». Javier dejó de mover el café. «¿Cómo está ella?» «Luchando. Como siempre. Pero eso ya lo sabe. Lo que no sabe es todo lo que cayó». Toñita se sentó sin esperar invitación. Sacó de su bolsa una más pequeña con medicinas y suspiró. Lucía nunca quiso decirle la verdad a Gabriel. No quería que creciera con la idea de que fue un error de nadie. Le inventó historias. Le dijo que su papá había sido un buen hombre que se fue antes de que él naciera. Pero yo sabía la verdad. Javier apretó el vaso de unicel. Toñita lo miró fijamente. «Ese niño es suyo, señor. Usted es su padre. Y lo sabe». No dijo nada. Solo se quedó ahí, con el corazón golpeando fuerte. Lo había sospechado, claro, desde el primer momento. Pero oírlo de alguien más con esa certeza lo dejó sin palabras. ¿Por qué ella nunca me lo dijo? Porque su esposa la echó antes de que pudiera hacerlo, porque tenía miedo y porque era orgullosa. No quería pedirle nada, ni una moneda, solo criar a su hijo con dignidad. Javier desvió la mirada. «Yo no sabía. Ahora lo sabe, y le toca decidir qué va a hacer con eso». Toñita se levantó y dejó las medicinas sobre la mesa. «Yo ya hice mi parte. Solo no se tarde en entender que a veces, cuando uno espera demasiado, ya no hay nadie a quien decirle lo que uno siente». Javier se quedó solo, mirando la bolsa sobre la mesa como si pesara toneladas. Volvió al cuarto una hora después. Gabriel seguía al lado de la cama, acariciando la mano de su madre. «¿Todo bien?», preguntó el niño. «Sí», respondió Javier con voz baja. «Solo tuve que hablar con alguien». «¿Alguien importante?». Javier lo miró,
con un nudo en la garganta. Mucho más de lo que pensaba. Gabriel sonrió sin entender. Javier se sentó a su lado sintiendo que, por primera vez en su vida, no tenía control de nada. Y sin embargo, por alguna razón que no comprendía, no quería salir corriendo. Quería quedarse. Los días siguientes pasaron con un ritmo extraño. Gabriel seguía acudiendo al hospital todos los días. Dormía en una camilla improvisada o en una silla de plástico. Comía lo que Javier le traía y apenas se alejaba del cuarto de su madre. Javier, por su parte, intentaba mantener la fachada de su vida habitual. Reuniones, firmas de contrato, visitas a obras, pero su mente no estaba allí. Cada vez que firmaba un papel, cada vez que subía al auto, pensaba en Gabriel y en Lucía. Había mandado hacer la prueba de ADN en secreto, con una muestra de cabello de Gabriel, tomada con la ayuda de una enfermera discreta y otra suya. El laboratorio le prometió resultados en pocos días. Aún así, en el fondo, ya no tenía dudas. Sabía la respuesta. No necesitaba ver cifras en un papel para entender lo que su instinto ya le había gritado desde el primer momento. A veces se sorprendía a sí mismo observando a Gabriel con detenimiento. La forma en que fruncía el ceño cuando leía, cómo se rascaba la nariz cuando se ponía nervioso, o cómo se quedaba callado cuando algo le dolía. Pequeños gestos que reconocía como suyos, reflejos que había olvidado que hacía. Una tarde, Gabriel lo esperó con una hoja doblada en la mano. Javier acababa de llegar visiblemente cansado, pero el niño se la extendió con una sonrisa tímida. «Lo hice en la escuela del hospital», dijo. «Teníamos que dibujar algo que nos hiciera sentir seguros». Javier desplegó el papel. Era un dibujo sencillo, hecho con crayones. Dos figuras humanas, una alta y otra más pequeña, caminando bajo el sol. En el cielo había un cochinito alado y al fondo un hospital. «¿Ese soy yo?», preguntó Javier, señalando al personaje grande. Gabriel asintió. «Sí, tú me haces sentir seguro». Javier sintió algo en el pecho que no supo nombrar. Se guardó el dibujo en el saco sin decir nada, porque decir algo en ese momento lo haría quebrarse. Esa misma noche recibió el resultado de la prueba. Positivo. Gabriel era su hijo. No hubo sorpresa. Solo un silencio denso. Un silencio que no se rompió ni con el ruido del teléfono, ni con las notificaciones de correo, ni con el sonido del mundo que seguía girando. Javier se sentó en su estudio, solo, con la hoja entre las manos. Pensó en Lucía, en lo que ella había vivido, en la forma en que desapareció sin decir palabra, en cómo él, en su arrogancia, nunca la buscó. Había creído que todo lo importante de su vida debía venir envuelto en contratos, acuerdos, invitaciones con papel grueso. Y sin embargo, lo más importante estaba durmiendo en una camilla del hospital, abrazado a un cochinito roto. Al día siguiente, volvió temprano. Gabriel lo recibió con una sonrisa. Había dormido poco, pero no se quejaba. Tenía los ojos cansados, pero no se rendía. «¿Ya vino el doctor?», preguntó Javier. «Sí. Dijo que mi mamá se está estabilizando, pero que todavía es pronto para cantar victoria». «Bien, vamos a seguir esperando». Gabriel asintió. Se acomodó junto a la cama y tomó la mano de su madre. Javier lo observó un momento y luego dijo: «Gabriel, hay algo que necesito decirte, pero todavía no es el momento». El niño lo miró con curiosidad. «¿Está bien?». «Sí, solo prométeme que cuando llegue el momento me escucharás». Gabriel asintió. «Lo prometo». Y con esa promesa, el silencio entre ellos dejó de ser peso. Se convirtió en espacio, en un espacio donde algo nuevo comenzaba a crecer. Lucía despertó en silencio, como si no quisiera molestar al mundo. Abrió los ojos despacio, parpadeando varias veces hasta reconocer el techo del hospital. Sentía el cuerpo ligero, como si flotara, pero la cabeza le pesaba. A su lado Gabriel dormía encogido en una silla dura, con el cochinito aún entre los brazos, como siempre. Intentó mover la mano y sintió el tirón de la aguja en su brazo. Gimió en voz baja. «¿Mamá?». La voz de Gabriel, aún somnolienta, resonó en el cuarto. Lucía giró el rostro. Verlo allí, con los ojos húmedos y una sonrisa aliviada, fue como respirar después de días bajo el agua. «Hola, mi amor».
dijo con voz débil. Gabriel saltó de la silla y se acercó. «Despertaste. Pensé que no ibas a...» La frase se le murió en la boca, atrapada entre el alivio y el miedo. Lucía sonrió, cansada. «Estoy aquí. Eso es lo que importa». Minutos después, Javier entró en la habitación. Traía consigo una bolsa con frutas y un libro de cuentos que Gabriel había pedido. Se detuvo al ver a Lucía despierta. «Hola», dijo serio, pero con un toque de alivio. «Qué bueno verte consciente». Lucía giró el rostro, fría. «No tienes por qué estar aquí, Javier». Gabriel, confundido, miró a uno y a otro. «Pero él nos ayudó, mamá. Él me llevó al hospital, compró medicinas, buscó doctores». Lucía no apartó los ojos de Javier. «Y seguro lo hizo por culpa. No necesito tu dinero ni tu compasión». «No fue culpa», respondió Javier firme. «Fue responsabilidad». Lucía quiso reír, pero tosió. «Responsabilidad que no tuviste hace 7 años». Javier respiró hondo. Miró a Gabriel, que observaba todo en silencio. «¿Podemos hablar a solas?» Lucía dudó, pero asintió. «Gabriel, ve al pasillo. Solo un momento». El niño salió sin protestar, pero claramente contrariado. No le gustaba verlos discutir. Cuando la puerta se cerró, Javier se acercó a la cama. «Ya sé que Gabriel es mi hijo». Lucía no respondió de inmediato. Solo miró al techo. «No planeaba decírtelo. Nunca. Pensé que era mejor así, sin confusiones, sin compromisos vacíos. No estoy aquí por obligación. Estoy aquí porque me importa. Porque quiero estar». Lucía giró el rostro hacia él con los ojos cansados. «¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Llevarlo a tu casa? ¿Darle tu apellido? ¿Tomarte una foto con él para sentirte un mejor hombre? Quiero conocerlo, acompañarlo, ser parte de su vida, aunque sea tarde. ¿Y tu mundo, tu trabajo, tus viajes, tus reuniones?» Gabriel no necesita una visita ocasional. Necesita a alguien que esté ahí todos los días, no alguien que aparezca cuando le conviene. Javier guardó silencio. Las palabras de ella dolían porque eran verdad. «No voy a competir contigo», dijo por fin. «Pero si me dejas, puedo sumar. No vengo a quitarte nada». Lucía lo miró con dureza, luego bajó la vista. «Está bien, habla con él, pero no lo ilusiones. No le prometas cosas que no vas a cumplir. No lo rompas». Javier asintió. «Lo cuidaré, como pueda, sin prometer imposibles». Horas después, en el pasillo, Javier se sentó junto a Gabriel. «Tu mamá despertó. Está mejorando». «¿Qué te dijo?» «Que puedo seguir viniendo, pero tengo que ser sincero contigo». Gabriel lo miró con ojos grandes. «¿Sincero de qué?» Javier respiró hondo. «Soy tu padre, Gabriel». El niño quedó mudo. Luego de unos largos segundos murmuró. «¿De verdad?» «Sí». Gabriel bajó la mirada. Apretó el cochinito contra el pecho. «Entonces, ¿por qué esperaste tanto para venir?» Y Javier, por primera vez, no supo qué responder. Gabriel no dijo una palabra durante todo el día. Después de la confesión de Javier, algo dentro de él se rompió en silencio. Ya no hacía preguntas, no sonreía, ni siquiera lo miraba a los ojos. Se limitaba a estar junto a la cama de su madre, sosteniéndole la mano, como si eso fuera lo único que lo mantenía entero. Javier intentó acercarse varias veces, pero el niño se encerraba en su propio mundo, como si estuviera levantando una muralla invisible entre los dos. Esa noche, como de costumbre, Javier se despidió en la puerta del hospital. Gabriel apenas asintió con la cabeza. No hubo abrazo ni promesas, solo un «cuídate», que sonó más a despedida que a rutina. Javier regresó a casa con el pecho apretado. No era la primera vez que sentía el rechazo de alguien, pero sí la primera vez que ese rechazo le dolía. Dormir le fue imposible. Dio vueltas en la cama, revisó su celular cada 10 minutos, se levantó 3 veces sin motivo. Algo no estaba bien. Lo presentía. Lo que Javier no sabía era que, poco después de marcharse, Gabriel se puso de pie. Caminó hacia su madre dormida, la observó un largo rato y le susurró al oído. «No quiero estorbarte, mamá». «Ya no». Luego salió del cuarto. Sabía cómo moverse por el hospital sin ser visto. Ya conocía los horarios de los turnos, los pasillos menos vigilados. Nadie lo detuvo. Cuando cruzó la puerta principal, lo envolvió un viento helado que lo hizo temblar,
Pero no se detuvo. Abrazó su cochinito contra el pecho y empezó a caminar. No tenía destino, solo quería alejarse. ¿Cómo podía aceptar que ese hombre, el que nunca había estado, ahora quería ser parte de su vida? ¿Dónde estuvo cuando él y su mamá pasaban hambre? Cuando ella se desmayaba del cansancio. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, aparecía con regalos y palabras que no entendía? Gabriel caminó durante horas. Pasó por avenidas, callejones, mercados cerrados. La ciudad era inmensa y desconocida. A veces pensaba en regresar, pero no sabía cómo. O quizá no quería. El frío le calaba los huesos, sus pies dolían y su cuerpo comenzaba a rendirse. Al final, encontró una banca en un pequeño parque. Se sentó y se acurrucó como pudo. El cochinito seguía en sus brazos, aunque ya casi no sentía los dedos. Cerró los ojos cansado, muy cansado. En el hospital, al amanecer, una enfermera notó la ausencia de Gabriel. Pensó que estaba en el baño, pero al pasar los minutos y no regresar, se alertó. Revisaron todo el piso. Nada. Avisaron a Javier de inmediato. «¿Cómo que desapareció?», gritó al teléfono ya poniéndose los zapatos. «¿Y nadie lo vio salir?». No esperó explicaciones. Subió al coche y fue directo al hospital. Confirmó lo peor. Gabriel había salido durante la noche y nadie lo había notado. Llamó a la policía. Repartió fotos. Habló con quien pudo. «¿Si le pasa algo?», murmuró sin poder terminar la frase. Gabriel fue encontrado por un oficial unas horas después. Estaba tirado en la banca, inconsciente, con la ropa empapada por la humedad y el rostro pálido. Tenía fiebre alta y apenas respiraba. El cochinito seguía en sus brazos. Lo trasladaron de urgencia al hospital. Javier llegó justo cuando los médicos lo estaban atendiendo. «Está con neumonía», dijo el doctor. «Su estado es delicado». Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se apoyó en la pared, tratando de contener el temblor de sus manos. Miró a Gabriel a través del cristal, conectado a oxígeno. Tan pequeño, tan frágil. «Haremos lo posible», le dijeron. Pero Javier sabía que eso no era suficiente. Ya no. Ahora no se trataba de ayudar. Se trataba de quedarse, pase lo que pase. Javier no se movió del hospital. Pasó toda la noche sentado en una silla de plástico frente a la sala de cuidados intensivos, mirando fijamente la puerta, como si, en cualquier momento, Gabriel fuera a salir caminando por ella. No lo hizo. Solo entraban y salían médicos, enfermeros, personas que hablaban en susurros sin mirarlo a los ojos. La fiebre de Gabriel era alta, tenía los pulmones comprometidos y su pequeño cuerpo luchaba por respirar. El doctor le explicó que el sistema inmunológico del niño estaba muy débil y que el frío y el agotamiento habían hecho estragos. Había que esperar. Javier odiaba esperar. Siempre había sido el hombre de las decisiones rápidas, de las soluciones inmediatas. Pero allí, frente a la fragilidad de su hijo, era solo un hombre impotente. Lucía lo encontró al amanecer cuando una enfermera le avisó que Javier no se había movido en toda la noche. Entró a la sala en silla de ruedas, envuelta en una manta y con la mirada apagada. Al verlo ahí, despeinado, con la camisa arrugada y los ojos rojos, por un momento no dijo nada. Se detuvo y lo observó en silencio. «¿Cómo está?», preguntó finalmente. Javier levantó la mirada. Había algo en sus ojos que no era rabia ni orgullo. Era miedo. «Mal. Tiene neumonía. Está muy débil». Lucía cerró los ojos. Tragó saliva. «Fue mi culpa. No debí dejarlo solo con todo esto». «No», respondió Javier enseguida. «Fue mía. Yo debí hablar con él de otra manera. Fui cobarde. Quise acercarme sin decirle todo. Y ahora…» Se interrumpió. «Ahora estoy aquí sin saber si va a despertar». Lucía se acercó despacio, con dificultad, hasta sentarse junto a él. «Gabriel es fuerte. Siempre lo ha sido. Pero tiene el corazón más sensible que he conocido. Todo lo siente. El abandono, la tristeza, la esperanza. Todo le duele más». «Lo sé», susurró Javier. «Cuando me fui de tu casa», dijo Lucía después de un largo silencio, «estaba embarazada de pocas semanas. Pensé en decirte, pero Verónica me dejó claro que no sería bienvenida. No quise enfrentarme a una guerra.
Yo fui un cobarde. Lo sé. Dejé que todo pasara frente a mí. No moví un dedo. Lucía lo miró, con esa mezcla de ternura y resignación que solo tienen las madres. Ya no importa lo que hicimos. Lo que importa es lo que vas a hacer si él despierta. Javier apretó los puños. Voy a estar, todos los días, con o sin tu permiso, no como un héroe, como un padre. Lucía asintió. Por fin, las murallas entre ellos empezaban a ceder. Una enfermera se acercó, interrumpiendo el momento. Señor Herrera, Gabriel está respondiendo al tratamiento. Su temperatura está bajando. Es buena señal. Javier se puso de pie de golpe. ¿Puedo verlo? Aún no. Pero si sigue así, en unas horas lo moveremos a observación. Necesita descansar. Lucía respiró aliviada, por primera vez en días. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró sin mirar a Javier. Él volvió a sentarse, esta vez más cerca de ella. No dijeron nada más. Solo esperaron juntos. Dos personas rotas, unidas por la vida de un niño que, sin saberlo, había cambiado todo. Javier en silencio metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó el dibujo que Gabriel le había dado días antes. Lo desdobló con cuidado. Ahí estaban ellos dos, dibujados con crayones, caminando bajo el sol. Lo miró largo rato. Y luego susurró, «Aguanta, hijo, esta vez no me voy a ir». Las horas pasaron lentas, como si el tiempo mismo contuviera la respiración por Gabriel. Javier no se movió de la sala de espera, y Lucía, aunque débil, pidió quedarse cerca. Nadie hablaba mucho. Solo se escuchaba el zumbido de las luces, el paso cansado de los enfermeros y de vez en cuando el timbre lejano de un monitor. A las 3 de la tarde, una doctora se acercó con expresión serena. Ya lo trasladamos a observación. Sigue con fiebre, pero su respiración está más estable. Pueden entrar de a uno. Lucía intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. Javier la ayudó a acomodarse mejor en la silla de ruedas. «Ve tú primero», dijo ella. «Necesitas hablar con él». Javier dudó un segundo, pero luego asintió. Caminó por el pasillo respirando hondo. Al llegar a la habitación, se detuvo en la puerta. Gabriel dormía profundamente, con el rostro pálido y los labios resecos, pero sin oxígeno. Estaba mejor. A su lado el cochinito de siempre, como un escudo fiel. Javier se acercó en silencio y se sentó a su lado. Le sostuvo la mano con cuidado. «Hola, campeón», murmuró. «Me diste el susto de mi vida». Gabriel no respondió, pero su mano, débilmente, apretó la de Javier. Eso bastó para quebrarlo. Se le humedecieron los ojos. No lloró. Solo dejó que las lágrimas cayeran despacio, como quien no puede detener un río que creció por años en silencio. «Tengo tanto que decirte, y no sé por dónde empezar. No supe ser valiente cuando debía. No estuve cuando más me necesitabas, cuando tu madre más me necesitaba, y no hay palabras que puedan cambiar eso. Pero estoy aquí. No voy a huir, ni a esconderme detrás del trabajo ni del miedo». Respiró hondo. Le acarició el cabello. «Quiero que me des una oportunidad, para conocerte, para que tú me conozcas. No como el señor que te trajo comida, ni como el que llegó tarde a todo, sino como tu papá, sin títulos, sin adornos, solo eso». Gabriel abrió los ojos lentamente. Lo miró sin hablar. Sus párpados pesaban, pero en su mirada había algo distinto. No era rechazo, era duda, era dolor, era esperanza contenida. «¿Por qué ahora?», preguntó con voz ronca. «Porque hasta ahora entendí todo lo que perdí por callar». Gabriel lo observó. Por fin, asintió con un leve movimiento de cabeza y cerró los ojos de nuevo. Javier se quedó a su lado, hasta que se volvió a dormir. Entonces salió de la habitación, encontrando a Lucía esperándolo con una mirada inquisitiva. «¿Te escuchó?» «Sí, me escuchó y no me echó». Lucía sonrió débilmente. Bajó la mirada a sus manos. «No me queda mucho tiempo, Javier. Lo sé. Los médicos no quieren decírtelo, pero yo lo siento». Javier la miró con seriedad. «No hables así. Necesito que me prometas algo». Alzó la vista. «Firme. Que vas a estar. Que no vas a usar a Gabriel como redención ni como excusa».
¿Que no vas a llenarlo de lujos para tapar vacíos? Solo sé su papá. Estás a tiempo de hacerlo bien. Javier no respondió de inmediato. La miró, más humano que nunca, más pequeño que nunca. Te lo prometo. Lucía soltó un suspiro largo, como si con esas palabras pudiera al fin soltar un peso que llevaba años cargando. Lucía falleció 3 días después de esa conversación. Fue de madrugada, mientras dormía, sin dolor según los médicos. Solo se fue. Su cuerpo, debilitado por los años de esfuerzo y por la enfermedad que había avanzado en silencio, no aguantó más. El hospital llamó a Javier antes del amanecer. Él llegó rápido, con la camisa arrugada y el rostro pálido. Entró al cuarto, se acercó al cuerpo inmóvil de Lucía y se quedó ahí de pie sin decir una palabra. Gabriel no estaba en la habitación. Dormía en otra sala, aún en recuperación. Javier decidió no despertarlo. Volvió a casa unas horas para cambiarse y regresó con una decisión tomada. Se haría cargo de Gabriel, no por obligación, sino porque era lo que debía hacer. Organizó el funeral en silencio. Nada ostentoso, como Lucía habría querido. Solo unas flores blancas, un ataúd sencillo y algunas personas que habían compartido su vida. Toñita, un par de vecinos, una enfermera que lloró en silencio. Gabriel, aún débil, asistió apoyado en Javier, sin soltarle la mano en ningún momento. No lloró frente a nadie. Solo observó el ataúd cerrado con los ojos secos, apretando el cochinito contra el pecho. Cuando terminó la ceremonia, se sentó solo en una banca del cementerio, en silencio. Javier se quedó cerca, sin decir nada. «Pensé que estaría más tiempo con ella», dijo el niño sin mirarlo. «Yo también», respondió Javier tragando saliva. «¿Por qué las mamás buenas se van tan pronto?» Javier cerró los ojos. «No lo sé, hijo, no lo sé». Gabriel se quedó quieto por un rato. Luego preguntó, «¿Y ahora qué va a pasar conmigo?» Javier se agachó frente a él, poniendo una mano sobre su rodilla. «Vas a venir a vivir conmigo, a mi casa, si tú quieres». Gabriel dudó un momento. Lo miró fijamente. «¿Y si no quiero?» «Entonces buscaré la forma de estar cerca, aunque no vivas conmigo. No te voy a obligar a nada, pero no voy a desaparecer. Eso sí te lo prometo». El niño asintió despacio. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo se quedó ahí, con el rostro cansado de tanto entender cosas que ningún niño debería. La casa de Javier era grande, fría y silenciosa. Gabriel llegó unos días después del funeral, con una mochila pequeña y su cochinito envuelto en una camiseta. Javier mandó adaptar uno de los cuartos para él, cama nueva, escritorio, estante con libros. Pero Gabriel no tocó nada durante los primeros días. Dormía mucho, comía poco, pasaba horas mirando por la ventana. Javier intentaba estar presente, pero sin invadir. No era fácil. No sabía cómo hablarle, cómo acercarse sin parecer falso. A veces le preparaba el desayuno. Otras veces se sentaba a ver televisión con él en silencio. Era un aprendizaje mutuo, una rutina que no tenía manual. Una noche Gabriel bajó con un cuaderno en la mano. «¿Puedes ayudarme con la tarea? No entiendo este problema». Javier sonrió, sorprendido. «Claro. Ven». Se sentaron en la mesa del comedor. Era la primera vez que hacían algo juntos, sin que la tristeza estuviera en medio. Javier le explicó despacio, con paciencia. Gabriel escuchó, preguntó, volvió a intentar. Cuando terminaron, el niño se quedó mirando los números por unos segundos. «Extraño a mi mamá». «Yo también», dijo Javier sin pensarlo. Gabriel asintió. Luego recogió sus cosas y antes de subir se detuvo en las escaleras. «Gracias por quedarte». Y esas 4 palabras, dichas con voz baja y sin mirar atrás, fueron más fuertes que cualquier promesa. Pasaron las semanas y, poco a poco, algo empezó a cambiar. La casa, antes silenciosa e impecable, comenzó a llenarse de sonidos nuevos. Pasos apurados por los pasillos, portazos, risas tímidas, el ruido del cereal cayendo en un plato. Javier descubría día a día lo que significaba compartir la vida con alguien más allá de lo funcional. Gabriel se iba adaptando. No hablaba mucho, pero ya no evitaba la mirada de Javier. Empezó a dejar sus cosas tiradas, a olvidarse los zapatos en la sala,
a poner música en la cocina mientras desayunaban. Cosas pequeñas, casi invisibles, pero que para Javier significaban mucho. Una tarde lo encontró en el jardín trasero construyendo algo con ramas, tierra y un poco de cuerda. Al acercarse, Gabriel lo miró serio. «Es una trampa para pájaros», dijo. «No para atraparlos, solo para ver si puedo hacer que se acerquen». «¿Quieres atraerlos con comida?» «No, quiero que vengan porque se sienten seguros». Javier sonrió. Se sentó a su lado sin interrumpirlo. «Es un buen plan». Gabriel siguió con lo suyo. Luego dijo, sin mirarlo, «La escuela está bien, pero algunos niños me preguntan por qué ahora tengo papá». Javier lo miró. «¿Y qué les dices?» «Que siempre tuve uno, solo que llegó tarde». Javier sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. Solo le revolvió el cabello con suavidad y se quedó ahí, sentado junto a él, mirando el cielo abierto. Por las noches, a veces, Gabriel tenía pesadillas. Javier lo escuchaba desde su cuarto. Bajaba corriendo las escaleras y lo encontraba sudando, asustado. Nunca preguntaba qué soñaba. Solo se sentaba en el borde de la cama y lo dejaba hablar cuando quisiera. Una noche, Gabriel le pidió que se quedara hasta que se durmiera. Javier lo hizo apoyado en la pared, con la luz tenue encendida. Y cuando el niño se quedó dormido, con el cochinito bajo el brazo, él se quedó mirándolo un largo rato. «Gracias por darme una segunda oportunidad», susurró. Un fin de semana Javier lo llevó al parque. Jugaron fútbol, comieron helado, se sentaron a ver a los perros correr. Al regresar a casa, Gabriel entró corriendo, riendo por primera vez en mucho tiempo. Tropezó con la alfombra y el cochinito se le cayó de las manos. El cerdito de cerámica se rompió en 1000 pedazos. Gabriel se congeló. Se arrodilló frente a los pedazos, sin hablar. Javier se acercó rápido. «Lo siento, fue un accidente», murmuró el niño, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, no pasa nada, pero era lo único que me quedaba de ella». Javier se agachó y lo abrazó con fuerza. «Te quedan muchas cosas de ella, hijo. Su voz, sus palabras, su fuerza, están en ti». Gabriel lloró en silencio, por fin dejando salir todo lo que había contenido. Y ahí, en medio de los restos del cochinito, Javier entendió que no necesitaba pegarlo, porque lo que ese objeto representaba ya vivía dentro de ellos. Una nueva etapa comenzaba, sin el pasado como ancla, pero con él como raíz. Una rutina de dos, imperfecta, pero verdadera. Era lunes, y el cielo estaba cubierto de nubes. Gabriel se preparaba para su primer día en una nueva escuela. Tenía un uniforme recién planchado, una mochila azul con cierre nuevo y un cuaderno aún sin usar. Javier lo observaba desde la puerta del comedor sin intervenir. Sabía que cada paso que Gabriel daba ahora requería más que valentía, requería confianza, y eso, poco a poco, se estaba construyendo. «¿Listo?», preguntó Javier con una sonrisa leve. «Creo que sí», respondió Gabriel, ajustándose las correas de la mochila. «Aunque me duele un poco el estómago. Eso se llama nervios. También me pasa cada vez que empiezo algo nuevo». Gabriel lo miró sorprendido. «¿A ti también?» «Claro. La diferencia es que ahora tengo a alguien con quien hablarlo». Gabriel bajó la mirada, sonriendo apenas. Luego subieron al coche. Durante el camino, Gabriel no dijo mucho. Observaba las calles, las tiendas, la gente caminando con prisa. Cuando llegaron a la escuela, Javier se bajó con él y lo acompañó hasta la entrada. Varios padres estaban allí, pero todos se notaban ocupados, con prisa. Javier se agachó frente a él. «No tienes que demostrarle nada a nadie, solo sé tú. Eso es más que suficiente». Gabriel asintió. «¿Vendrás por mí?» «Siempre». El niño se giró y caminó hacia el edificio. Javier lo observó hasta que desapareció detrás de la puerta principal. No se fue de inmediato. Se quedó un momento dentro del coche, en silencio, recordando la primera vez que lo vio con el cochinito entre las manos, parado frente a su casa. En el aula, Gabriel se sentó en la segunda fila. La maestra le pidió que escribiera su nombre en el cuaderno. Él abrió la tapa, sacó un lápiz y se detuvo. Durante años había firmado como Gabriel Ramírez. Era el apellido de su madre, su identidad, su ancla. Pero ahora tenía otra opción.
Tomó aire, escribió con letra grande, Gabriel Herrera Ramírez. Lo miró unos segundos. No estaba seguro de cómo se sentía. No era olvido, no era reemplazo. Era una forma de honrar a los dos, a quien lo crió con amor y a quien tarde pero con el corazón en las manos había elegido quedarse. Cerró el cuaderno, apretándolo contra el pecho, y en ese gesto sencillo empezó a entender que el amor no siempre llega a tiempo, pero cuando llega para quedarse, puede reconstruir hasta lo más roto. Javier aprendió a vivir de nuevo, pero no en grandes gestos ni cambios drásticos. Lo hizo en los detalles, en preparar el desayuno de Gabriel cada mañana, en revisar su tarea por las noches, en sentarse a escuchar sus historias del colegio, aunque estuviera agotado. Aprendió que ser padre no era dar órdenes, ni solo proveer. Era estar, escuchar, sostener. Gabriel, por su parte, dejó de preguntarse por qué las cosas no fueron diferentes. Ya no contaba los días que su madre había faltado, ni soñaba con respuestas imposibles. Ahora miraba hacia adelante. Seguía llevando consigo su dolor, sí, pero ya no como un peso, sino como una memoria amorosa. Una llama pequeña que le recordaba de dónde venía. El cochinito roto nunca fue reparado. Javier lo guardó en una caja de madera, junto con el dibujo de los dos bajo el sol. A veces, cuando Gabriel se dormía, subía al estudio y abría esa caja. Tocaba los pedazos con cuidado, como si fueran reliquias. No necesitaba que volvieran a ser uno. Solo necesitaba recordarse que incluso lo roto puede tener valor. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Gabriel tomó su mano sin decir nada. Javier lo miró, sorprendido por el gesto. No lo había hecho antes. «¿Sabes algo?», dijo el niño. «A veces pienso que no eres tan serio como pareces». «Ah, no, no. Cuando estás conmigo eres diferente, como si fueras tú, pero más suave». Javier sonrió, con los ojos un poco brillosos. «Eso se llama amor, Gabriel, cuando alguien te hace querer ser mejor, sin que te lo pida». El niño asintió. Se quedaron en silencio, caminando entre árboles que comenzaban a soltar sus hojas. Cuando llegaron a casa, Gabriel corrió a su cuarto. Desde el pasillo, Javier lo oyó hablar solo. «Mamá, hoy papá me compró un libro de dragones. Dice que lo vamos a leer juntos. Creo que me gusta vivir aquí». Javier cerró los ojos. No necesitaba escuchar más. Subió las escaleras en silencio. Se sentó frente a la puerta del cuarto de Gabriel y se permitió llorar por todo lo que había tardado en entender. No era redención lo que buscaba. Era amor, algo que se parecía al amor, y por primera vez en su vida lo había encontrado. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides dejar tu like y compartir el video con alguien que necesite creer que, incluso en medio del dolor, es posible construir algo verdadero. Cada gesto cuenta, así como cada pequeño acto de amor puede cambiar una vida. Tus comentarios son una parte fundamental de este canal, y nos encantaría saber qué fue lo que más te conmovió de la historia de Gabriel y Javier. Si disfrutaste este contenido, te invitamos a suscribirte para no perderte más relatos como este, llenos de humanidad, silencios que hablan y segundas oportunidades que transforman. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias.